lo explicas de manera tan clara, mi querido Rolando, que lo haces parecer sencillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buen día. Qué gusto recibirte aquí en el estudio. No, pues es muy sencillo, entender la globalización. Pues para ti que conoces las tripas de todo este entramado financiero, pero pues para los demás es difícil a veces comprenderlo, ¿no? Parece demasiado complicado echarse un clavado ahí, sobre todo tantos números, tanta historia, sí, como la has venido siguiendo tú. Pues a través de tu vida, tienes tu vida dedicada a los números, mi querido Rolando. Soy coleccionista, pero de cifras, eso, de números. Eso es. Bueno, pues muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Ahora vamos a tocar un tema muy importante, considero yo, que es el arte de entender la economía global. Estamos viviendo una era en la cual todo lo que se desarrolló en sistemas de producción y técnicas está pasando a segundo plano, porque lo más importante son los precios. Y lo curioso es que los precios dependen del lugar o del país donde se produce. Una empresa puede ser exitosa y muy rentable en China y puede quebrar en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia. ¿Y por qué se origina estos cambios de precios? Pues porque en la globalización hay que entender que hay dos dimensiones. Hay una dimensión interna que se maneja en la moneda de cada país y hay una dimensión externa que se maneja en divisas internacionales. Y lo importante es mantener un equilibrio de mis precios en las dos dimensiones, y eso lo puedo lograr a través del tipo de cambio. Desafortunadamente los países piensan que es muy importante mantener una moneda fuerte e inclusive revaluarla, pero no se dan cuenta que con eso quiebran a muchas de sus empresas, porque si yo tengo inflación y no lo ajusto a través del tipo de cambio, mis precios a nivel internacional se elevan. Los gobernantes y los expertos, en forma involuntaria, en base a las acciones, se están convirtiendo en los peores enemigos de sus empresas y sus inversionistas. Miren, si vemos la primera gráfica, nos muestra las fluctuaciones del tipo de cambio, debido a que se manejan en base a la oferta y la demanda. Si uno ve esta gráfica, piensa que es un terremoto o qué está ocurriendo. Lo que pasa es de que México le copió una política a Japón. Japón, cuando terminó el patrón oro, era un país que estaba creciendo su PIB, un crecimiento mayor de China. Sí, pero optó por esta política y automáticamente su economía se estancó, su PIB empezó a bajar, e inclusive tuvo una crisis que se llamó la explosión de la burbuja, donde el gobierno japonés tuvo que aportar $600 mil millones para salvar al sistema financiero de Japón. Entonces, lo importante es visualizar las dos dimensiones y sobre todo establecer un comparativo de precios con otros países. Por ejemplo, ahorita a México se le hace fácil celebrar tratados comerciales que con Corea, que con Taiwán, que con Vietnam, que con Malasia, pero hay que tener mucho cuidado porque hay países con los que no podemos competir porque sus precios son mucho más bajos. Por ejemplo, Vietnam o Malasia, si establecemos tratados con ellos, muchas empresas en México van a quebrar. Igualmente no podemos celebrar tratados con China o la India porque en precio no somos competitivos. Ahorita lo voy a ir explicando poco a poco. Mire, esta gráfica y este sistema, yo le he criticado desde hace muchos años. En el 2002 escribí un libro que se llamó El superpeso y la pobreza y la inseguridad del país. Si se fijan, esa gráfica es esta. Yo lo que decía en ese libro es que si México continuaba manejando la equivocada política de que la oferta y la demanda manejaran mi tipo de cambio, lo cual mueve mis precios a nivel internacional, íbamos a sufrir la peor problemas económicos y inseguridad en el país. Por eso se llama el superpeso y la pobreza y la inseguridad del país. Hacerle al monividente. Eso lo dije en 2002 y es lo que está pasando. Todo vidente. O sea, respetuosamente
en base a tus propios análisis. Es un error. La pobreza e inseguridad en México lo anticipaste 2002. O sea, la empecé a escribir, ¿no? En 2001, ya lo publiqué en 2002. Entonces yo decía prácticamente lo que hoy estamos viviendo. Lo que estamos viviendo. Aquí lo anticipabas. Exacto. Justamente. Ahora, mire, si vemos la segunda gráfica, les voy a platicar un poquito cómo empecé a entender la globalización. A mí me tocó iniciar Televisa, la constitución de Televisa, pero una vez pusieron una bomba y fui a analizar algunas ofertas de trabajo nada más para entender cómo estaba competitivamente, y fue una empresa, Square Company, que estaba a punto de iniciar con una planeación estratégica a nivel mundial. Se me hizo interesantísimo, y entonces lo platiqué con mi esposa, platiqué con mis jefes y pedí un permiso por 5 años para irme a conocer la planeación estratégica. Lo que no sabía es que aparte iba a conocer cosas muy interesantes. Por ejemplo, como contralor tenía que mandar información de México hacia Estados Unidos en base a los principios de contabilidad, el FAS 52, y a su vez tenía que manejar información en México. Al principio no entendía porque a veces en México ganábamos y en el extranjero perdíamos, o al revés. Entonces, en las noches me ponía a analizar, una vez que terminaba mi información, y ver cuáles eran las causas. Les quiero comentar que me compré mi laptop en aquella época, estoy hablando de 1985, que fue cuando fui el cambio de 85 a 90, y entonces elaboré todo el sistema de traducción del FAS 52 a pesos, tanto a nivel histórico como con el boletín B10, que contempla los efectos de la inflación. Y entonces, lo que está ocurriendo, y eso lo puedo demostrar con cifras, porque fue otro punto importante. Una vez que salí de Square, empecé a buscar, bueno, yo esto lo puedo comprobar en México, pero a mí me interesa demostrarlo a nivel mundial, porque cuando suben a Square inicialmente, cuando una empresa tiene inversiones en otros países, cuando hay devaluaciones pierde porque su patrimonio se reduce. Entonces yo encontré la forma de que, a pesar de que México tuviera devaluaciones, no perdieran en los estados financieros en el extranjero. Y entonces decía, no, lo que pasa es que Rolando está mal en sus cálculos. Revisaban mis cálculos y comprobaron de que estaba bien. Entonces decía, bueno, ¿cómo es posible que en México ganemos en las devaluaciones? Y me tocó época de grandes devaluaciones, mientras que en otros países de América Latina tienen grandes pérdidas. Le decían, pregúntenle a Rolando. Pero como no me daban toda la información, les dije, yo no los puedo asesorar, porque hay implicaciones, sobre todo fiscales, que si no tengo todos los elementos, los puedo meter en un problema mayor. Entonces, de repente, todos los países de América pasaron a depender de México. Y luego me mandaban llamar a Estados Unidos, en Chicago, para analizar la información. Se presentaba un reporte que se llamaba el Worldwide Report, que era por familias, pero por países. Entonces, a través de los meses o los años que fui a apoyarlos, me di cuenta que había países que también sus precios cambiaban, y eran por el efecto del tipo de cambio. Por ejemplo, ahí me di cuenta que China estaba creciendo. Me acuerdo una junta de planeación estratégica en la que se presentaba el plan estratégico, pero también los recursos que se requerían para lograr el plan estratégico. Esa vez lo presentó China y se lo rechazaron. La razón fue porque China era un país que estaba muy lejos, con mucha pobreza, y que era muy riesgoso invertir en China. Entonces me acuerdo que el chinito se paró ante todos nosotros y nos dijo, miren, yo sé que ahorita ustedes no confían en mi país porque hay mucha pobreza, pero yo les puedo asegurar que mi país lleva por el camino y el rumbo correcto, y de que vamos a ser una potencia económica. Nada más les pido 3 cosas para que lo vean: paciencia, paciencia, y todos en coro y riéndose dijeron, paciencia. Y dijeron, ¡ay, qué chino tan simpático! Pero a mí no me dio risa, porque efectivamente yo pensé, bueno, ¿cuándo nuestro país podrá entender y realizar las acciones que estaba realizando China para ser una potencia económica?
Y el que ría al último ríe. Sí. Que decían, qué pinche chinito. Entonces, y mira ahora de los que estuvieron ahí. En esta se gráfica, han de acordar como tú. La gráfica con rayas oscuras es la sobrevaluación o subvaluación de la moneda. Yo ahorita les enseño cómo lo voy determinando. Y lo que está en rosa es la balanza comercial. Por ejemplo, ahí tenemos López Portillo. Si se fijan, estuvimos sobrevaluados, nuestra balanza fue deficitaria. Tuvimos la devaluación de 82, entonces con la devaluación se abaratan todos los productos de México y nuestra balanza se vuelve positiva, superavitaria. Entonces en la época de Miguel de la Madrid estuvimos subvaluados. Les quiero platicar que Squardi era una empresa industrial cuya maquinaria se había desechado de Estados Unidos en 1946. Y con esa maquinaria, cuando iba a Estados Unidos, observaba que en México sus ventas y sus utilidades eran mayores que toda Europa junta en su conjunto. ¿Por qué era? Porque a pesar de que no teníamos tecnología de primera, éramos muy baratos comparados con el resto del mundo. Entonces nuestros ingresos y nuestras utilidades eran muy altas. Pero también me tocó ver cómo nos fuimos encareciendo y gradualmente la producción empezó a bajar. Había 4 plantas y de repente los gringos me dijeron, ¿sabes qué, Rolando? Hay que cerrar una planta porque tenemos mucha capacidad ociosa. Entonces se cerró la planta de Atizapán de Zaragoza, se liquidó a los trabajadores y se cerró la planta. Entonces ahí entendí la diferencia entre un costo y un gasto, porque si ustedes le preguntan a un contador, no se los van a poder explicar. Cuando yo puedo identificar un gasto con un producto que elaboro, entonces se transforma de gasto a costo. Por ejemplo, una planta que tiene capacidad para producir 100 autos y nada más produce en el mes 1, pues yo no puedo aplicar los gastos indirectos de toda la planta a un auto, nada más el 1%. El 99% es capacidad ociosa que se me va a resultados, o sea que yo no puedo absorber en mi costo y que después lo pueda recuperar a través de la venta. Entonces, esa es la diferencia entre un costo y un gasto. Miren, si vemos la siguiente gráfica, o el siguiente cuadro, ¿qué tenemos en este cuadro? Miren, en la hoja número 2 tenemos la inflación anual. En la época de Luis Echeverría y en la época de López Portillo, por ejemplo, la inflación era el 5.56, luego el 21.37. En la columna 2 tenemos la inflación acumulada. Y en la columna 3, yo para todos mis análisis parto de $1,000 y los voy llevando a valores reales. Entonces $1,000 a 12.50 son 12.500 pesos. Si yo lo voy actualizando por la inflación, resulta que en 1976 ya son 27,000 pesos. Si lo divido entre mi tipo de cambio me da los dólares, o sea, quiere decir que de $1,000 mis precios se fueron encareciendo hasta llegar a 1,719, casi lo doble. Y entonces viendo la primera devaluación de México, de 12.50 se fue a 20 pesos cuando estaba Luis Echeverría. Entró López Portillo y tomó el tipo de cambio a 22.74 y lo defendió como perro, pero tuvo una inflación acumulada del 1000%, que originó pues, que los precios de los productos de México se elevaran en el extranjero, que era más barato para una secretaria viajar a Europa que viajar en el país. Todo lo extranjero se hizo muy barato y todo lo nacional se hizo carísimo. Hasta que nos quedamos sin divisas, a pesar de que hubo descubrimientos de petróleo en varias partes del país, ¿no? A pesar de que nos prestaron 80,000 millones de dólares, se nos acabó porque nos elevamos de precio. Entonces, lo que explico es igual que el agua. Por fuerza de gravedad el dinero sale del país porque la gente compra afuera y los de fuera venden ahí. Que es lo mismo que ocurrió con el dichoso horror de diciembre, ¿no? Exacto, es que en todo es igual, o sea, pero no solo es en México, es en todos los países y lo puedo demostrar con cifras. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos la devaluación de 1982. Yo quería, o sea, si a mí me dijeran, a ver, Rolando, toma la nave Santa Claus que habla del caballo de Troya y regrésate a la época de Luis Echeverría, ¿tú qué harías? Pues yo lo que quería es mantener una relación y reciprocidad
entre mi incremento de precios ajustándolo a través de mi tipo de cambio. Miren, por ejemplo, el primer año son 12.50. El segundo año, si tengo una inflación de 5.56, mi tipo de cambio va a ser 13.19. El siguiente año, con una inflación del 21.37, ahora mi tipo de cambio en lugar de ser 12.50 es 16.01. Y ahí la voy llevando de tal forma que mis precios a nivel internacional siempre son los mismos. Nunca van a crecer. Si vemos la siguiente gráfica, déjenme mostrarles algo. Parece magia. O sea, sí, de verdad. Mira, todos los países tienen incremento de precios porque no saben ajustar su inflación a través del tipo de cambio. Aquí está China. China, su valor real de $1,000 a la fecha son 2.673.03. Estados Unidos, su valor real son 5.998.15 dólares. España, 9.373.81. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hubiera mantenido este precio, yo podía fabricar 2.6 productos en México con lo que me cuesta producir uno en China. Yo podía fabricar casi 6 productos en México con lo que me cuesta producir uno en Estados Unidos. Y yo podía producir 9.4 artículos en México con lo que me cuesta producir un artículo en España. ¿Esto qué beneficios trae? Pues en primer lugar, pues nunca hubiéramos tenido devaluaciones. Las inversiones y las empresas que están en China estarían en México. Al haber más empresas, hay más ofertas de trabajo y más fuentes de empleo. Claro. Entonces, los trabajadores y los indocumentados que se fueron a Estados Unidos, porque no había fuentes de trabajo, sería al revés. O sea, tendríamos que tener muros para contener a los gringos y a los canadienses que se querrían pasar a trabajar a México. Si tú tienes una operación en pesos, $100, no tienes riesgo. La que escojas crece igual. Queda igual. Si tú eres importador o eres exportador, te puedes mantener. O sea, si eres exportador, si estás sobrevaluado, no lo haces. Si eres importador y estás subvaluado, no lo haces. Entonces hay compañías, exportadores, importadores que tienen que cambiar de giro porque cambia la posición del país en cuanto a su siempre se dijo que el atractivo era la mano de obra barata. No es cierto, no. Es que se abarata todo. Como siempre hemos sido engañados, ¿no? Habría estabilidad de precios, sería muy atractivo para la bolsa, pues sería la bolsa de valores en el mundo más estable. Lo que ustedes quieran buscar. Y con un rendimiento, valor real. Habría una base gravable mayor porque habría más empresas. O sea, en lugar de buscar a la mejor que yo le quito gastos médicos a los burócratas, a los funcionarios, pues mejor analizar la economía y hacer a México más competitivo. Bueno, pero eso ya ocurrió. ¿Yo qué haría ahorita? Pues de hecho, yo lo que haría es hacer lo mismo, tomar mi tipo de cambio de diciembre, que estamos subvaluados un 15% contra Estados Unidos, y aplicarle la inflación. Yo estimo que en este año la inflación de México va a ser el 5%. Bueno, pues ajustar mi tipo de cambio, aumentar un 5%, y mis precios se van a mantener en $5.699 en forma constante. China me va a alcanzar. Que un 5% al tipo de cambio actual. Exacto. ¿No? O sea, se lo aplicaremos al tipo de cambio actual, quería como 20 19 pesos. Mira, el tipo de cambio de diciembre, el tipo de cambio en diciembre de 17 fue 19.65. Ajá. Y yo propondría un tipo de cambio mayor con un 5%, estamos hablando de 20 pesos. 20 o sea, pesos. Cambiaría de 19.65. Que no es dramático. Que no es dramático, o sea, no pasa. O sea, aparte, de hecho, se puede ajustar así de un día para otro. Aparte, con la flotación te da seguridad, o sea, tú haces tu presupuesto, bueno, pues mi tipo de cambio no me va a cambiar mucho. Si yo pido un préstamo en el extranjero y mantengo mi estabilidad, no tengo problema de que se me dispare el precio y ocurra lo que pasó, que muchos pidieron préstamos, como el grupo Sidexcitur, pidió 2.500 millones de dólares, se vino a la devaluación de 94 y ya no lo pudo pagar y perdió sus 52 hoteles que tenía. Era el grupo hotelero más grande del mundo, pero con eso miles y miles de empresas, personas que han perdido su patrimonio, personas que se han suicidado porque han perdido sus bienes, empresas o personas que perdieron su casa, que perdieron su empleo,
que están en la pobreza total en países muy avanzados como Europa. Sí, que aquí, por ejemplo, cuando se hace el presupuesto que le hacen los ínclitos señores legisladores, que muchos de ellos no tienen la más puta idea, perdón, el término de lo que es esta realidad y la NPI. Sí, dale, mejor dicho, pues, ¿cuál es el criterio de fijar el tipo de cambio, los criterios generales de política? Pues el calcule, ¿no? No, el ojo de buen cubero. Hay diferentes políticas monetarias, pero ninguna funciona. No, que mantener en base a ciertos límites o fronteras, o apegarnos a Estados Unidos, o una paridad en base a la oferta y la demanda. Todas las políticas monetarias, ninguna funciona, porque lo importante es adecuar mis precios en base a las circunstancias y a las condiciones de la inflación, para que mis precios no suban. Y eso lo puedo demostrar con cualquier país. De y hecho, en la medida, perdóname la interrupción, no, adelante, pero la duda que a lo mejor le surge a varios, y en la medida a lo mejor que tú también pues equiparas ahí tu tipo de cambio con tu inflación, te va haciendo que también la inflación en el mediano y corto se plazo va reduciendo, ¿no? Bien, por ejemplo... O sea, y es cada vez menos el ajuste que vas a tener que hacer, ¿no? Sí, por ejemplo, en el 85, cuando estuve en Squardi... Señor López Obrador, tío Ursúa, por favor, escúchenos. En 85 la inflación de México fue el 63.75, en 86 el 105.75, en 87 el 159%, y así sucesivamente. Y lo triste es de que tienes una inflación del 160% y dices, no aumentes salarios porque se nos dispara la inflación. Y entonces a través de esos ajustes a la gente se le ha bajado su poder adquisitivo, y son las consecuencias siempre que estamos pagando, de que ya la gente no le alcanza con los salarios mínimos desigualdad, sí. Entonces la economía es bien fácil si se analizara desde dos dimensiones. Pero analizaran cifras. Yo tengo cifras de más de 300 países. Te mandé un ejemplo de todos los países y los datos que se tienen del Fondo Monetario Internacional desde 1950 a la fecha. De hecho, una vez fui a comprar un libro que se llama México, base de datos, y le pregunté, oye, ¿tú dónde consigues? Yo quiero conseguir cifras, pero del mundo, porque yo tengo de México, pero me interesa hacer un análisis global. Y me dice, mira, nada más hay 2 lugares en México donde hay una publicación que emite el Fondo Monetario Internacional. Uno es la Biblioteca Benjamin Franklin y otra es una universidad. Fui a la biblioteca y un día, pero empecé ahí como en 2000 y tantos a obtener información. Me dejaban al principio sacarle fotostáticas, que fue las carpetas que te enseñé. Después le sacaba fotografías, pero un día dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar de lo que era, que estaban cerca del Museo de Cera, nos vamos a cambiar a 3 cuadras, así que vamos a destruir todos los volúmenes y revistas que tenemos atrasados. Y le dije, no, pero véndemelos. No, lo que pasa es que como es un bien, tenemos que destruirlo. Y entonces me dieron facilidad de fotocopiar todos los documentos desde 1950 hasta el año que yo quería. O sea que tengo cifras de todos los países de 1950 a mayo de 2018. Y ya nada más cada año voy comprando y renovando la suscripción o las cifras que emite el Fondo Monetario Internacional y voy haciendo mis análisis. No es tan fácil porque hay que ser comparables, países con diferentes monedas, diferentes inflaciones. Mira, por ejemplo, no sé si se logró meter la última gráfica. Sí, si quieren, nomás rápido. La E, ¿no? La E. Ajá. Aquí hago mi análisis, pero a través de más años. Aquí fue cuando le quitamos 3 ceros, le quitaron 3 ceros a la moneda. Entonces, de 3,183, pero fíjense los cambios que hubo. Sí, 150 pesos, 162, 210, 450, 921, 2,278, 2,330, hasta 3,000. Entonces ya se dejó en 333. Pero si yo tomo esos 12,500 pesos y los llevo a 2018, a valores constantes son 96,960,069.
Y es una inflación del 775.680%. Sí, sí. O sea, lo que nos olvidamos de eso, ¿no? Sí. O sea, nos olvidamos de eso. ¿Cómo se elevan las cifras? Porque la inflación es un interés compuesto. Entonces, sobre la base se le va aplicando la nueva tasa de inflación y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, una cifra pequeña de hace muchos años, si no se controla, tenemos devaluaciones y desajustes, son unas cifras que para hacerlas comparables, sí se tienen algunos problemillas. Claro. Pero sí. yo soy un contador de 50 años, medio siglo de estar manejando cifras pues de grandes corporaciones. Admiro realmente la pasión que tienes por los números, Rolando, y la inteligencia además, desde luego, que queda en evidencia, y pensar que, no sé, si hubiera habido alguien con la mitad de conocimientos tuyos en los últimos 3 gobiernos, yo creo que esto sería otra cosa. México será otro país. Y ya he tratado de que me hagan caso, he mandado cartas. Una vez me encontré a Clarion en el elevador en este edificio de la Secretaría de Economía. Traía un libro, se lo regalé mi tarjeta. Le digo, licenciado, da oportunidad de demostrarle cómo podemos beneficiar a México. Entonces, dejé mi tarjeta y cuando llegué a mi oficina ahí estaba la invitación para que viera a sus expertos. Platiqué con los expertos, estuvimos platicando, los convencí, estoy seguro que los convencí, pero me dijeron, mire, lo que pasa... Nosotros le hablamos. Sí, dice, mire, lo que pasa es que lo que usted nos dice que modifiquemos no depende de nosotros, depende del Banco de México. Bueno, pues vamos con Ortiz. No, es que es intratable Ortiz, no podemos. Digo, pero entonces ustedes no es la Secretaría de Economía. ¿De Economía qué manejan? Ustedes son lo que era la Secretaría de Comercio y Fomento Changarreros, Industrial. exactamente. La economía se maneja desde el Banco de México. Por eso yo insisto que no es posible dejar y respetar la autonomía del Banco de México, porque entonces yo no puedo manejar la economía de mi país. Bueno, ¿quién la maneja entonces? ¿No? Pues el PRI. ¿O qué intereses? ¿No? Quiero pues decir, sí. al fin y al cabo, ¿no? Intereses políticos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero pues ahí yo no voy a meter, yo únicamente sugiero que sería muy valioso que el nuevo gobierno... Sí, hablamos de austeridad, si quiere trascender, ahorrar... y quiere cumplir con lo que está prometiendo, no le va a alcanzar con los recursos internos. No hay, son unos cuentones por aquí, por allá. Necesita establecer las condiciones para atraer inversiones a México y que la economía de México crezca, que no siga cada día retrocediendo como está ocurriendo. Ojalá, de verdad, ojalá que alguien, hoy que se habla de una cuarta transformación, pudiera realmente tomar en cuenta esta aportación, valiosísima aportación de nuestro querido contador Rolando Colchado. Y estoy seguro de tantos y tantos mexicanos que tienen tantas ideas y tantas cosas realmente que aportar, que nos derivarían en una real transformación, porque si seguimos haciendo las cosas como se han venido haciendo todos estos años que nos planteas, pues realmente no va a cambiar nada. No, exactamente. Por eso las economías tienen vamos a seguir teniendo. De hecho, este libro me ayudó a promoverlo Jacob Polensky cuando era presidenta de la Canacintra. Pues hay que buscarla. ¿No? Y me fue muy bien en esa presentación ante todos los directores de la Canacintra. Inclusive la comida se prolongó porque todos querían que les autorizara los libros. Oye. Entonces la comida se atrasó. Pero pues ahí ya quedó mi comunicación con el gobierno, porque lo que me interesa a mí es para beneficio de todos, del mismo gobierno. Estos fueron los tiempos en que ella fue presidenta de Canacintra. Si el gobierno tiene más riqueza, pues es para beneficio de él. Va a lograr mucho más grandes cosas que si sigue manejando la economía al tanteo, ¿no? Al ahí se va. Ajá, exactamente. Y le digo, a ojo de buen cubero, colocar los criterios de política económica para los siguientes años, entonces va a seguir siendo exactamente lo mismo. Exacto. Y ahí sí, esos beneficios, más allá de regalar el dinero, ¿no? Van a ser directamente para la economía y para el pueblo y para el empleo y para el poder adquisitivo y dice nada más. Pues, Rolando, yo te candidateaba de verdad. Pues López Obrador tiene un momento histórico.
de que o puede trascender y dejar su huella imborrable, o puede pasar como los anteriores presidentes, olvidados y repudiados. Porque la cosa es que cómo hacer para que lo entiendan, ¿no? Porque muchas veces lo que se dice, los políticos no entienden que no entienden, ¿no? Exacto. Entonces, ese es ahí donde está el meollo del asunto. Lo que pasa es que ¿cuál pobreza? O sea, ¿pobreza? No, hombre. No, pues, ¿eso dónde? ¿En qué país? Tanto ¿En qué se ha planeta hay desperdiciado pobreza? en este país, tanto se han robado, tanto lo han saqueado y no se lo acaban. No. Este país es realmente, Es más, sin ya, temor a ya equivocarme, muchos presidentes más se rico. fueron y otros están a punto de irse. ¿Y qué se van a llevar? Ni siquiera uno solo de sus cabellos se van a llevar. Pero sí podrán dejar un legado y un recuerdo imborrable en la historia de México y en millones de personas que votamos por ellos y que tenemos confianza y fe en ellos. Qué barbaridad. En fin, Rolando, de verdad nos dejas con la boca abierta y por todos tus análisis, pero sobre todo también con la admiración y el respeto por tu trabajo, tu análisis y tu inteligencia. De verdad, te lo digo. Y así es. Muchas y así lo gracias. expresan en el mismo público también. Ojalá, de verdad, ojalá que esto llegara a permear y se hiciera ese cambio, porque entonces ahí sí veríamos un cambio. Si vamos a seguir haciendo las mismas cosas, por más que nos hablen de austeridad, de esto, del otro, vamos a tener los mismos resultados. Algo valiosísimo de México es su clima. Yo me acuerdo cuando hacían las juntas de planeación estratégica en México. Es que decían, tenemos todo aquí. Siempre hay este clima. Había descanso, se quitaban la camisa y se iban a solear. Ponían charolas con frutas y decían, ¿cómo es posible? En esta época hay esta fruta, sí. es invierno, pues sí. Ya se pasaba la comida y ya nadie quería comer porque todos se habían aprovechado las frutas, porque en sus países no había. Sí, la ubicación estratégica, geográfica a nivel mundial. O sea, el mexicano es muy creativo, es muy inteligente, que le dan la oportunidad de que tenga fuentes de empleo, que desarrolle cosas, y México podría ser una potencia económica. Debería de serlo. Debería. Caray, Rolando, excelente participación de don Rolando Colchado, qué buen colaborador, Jorge. Oiga, pues aquí ya sabes que aquí pura calidad. Gracias, Rolando. No, al contrario, es un honor. De verdad. El honor es nuestro y de todos nosotros. Gracias, queridos amigos. Gracias también por su aportación de ustedes, sus ideas y su atención.